Hola, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias, Guillermo, por darnos parte de tu tiempo para contarnos lo vivido en Malvinas. No sé si te gustaría presentarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Guillermo Cristóbal y bueno, en el año 82 fui soldado conscripto y me tocó participar en la guerra en distintos lugares y fui con el grupo de artillería antiaérea 601 con asiento en Mar del Plata, en Parque Camé. ¿Cómo era tu vida previa a la guerra? Bueno, estudiaba, como todo chico a esa edad, a los 18 años, estudiaba. Eh, Estaba pronto a empezar la facultad y bueno, hacía deporte permanente, eh, una vida normal como cualquier chico. En esa época se hacía la conscripción, el servicio militar obligatorio y el último año de secundaria, a los 17 años, antes de entrar a los 18, se hacía un sorteo a nivel nacional y bueno, depende del número que te tocaba en el sorteo, podías estar en alguna de las tres armas o salvarte del servicio militar. O en algunos casos, algunos chicos que ya tenían la posibilidad o ya tenían la carrera para iniciar en la facultad, algunos decidían pedir prórroga y se la posponían 1 o 2 años. Bueno, en el caso mío me sortearon, salí con el número 515 y me tocó el ejército. Y bueno, me tocó ahí en Mar del Plata, donde yo vivía. Así que bueno, por un lado tenía la suerte, digamos, de no estar alejado de la familia. Y caso que a otros chicos por ahí les tocaba, no sé, un número alto que les tocaba la Armada y Bahía Blanca o otros lugares. ¿Te acordás cómo fue enterarte que tenías que ir? Eh, sí, en realidad no, primero nos avisan que nos movilizan hacia el sur, que íbamos a Comodoro Rivadavia. Así que bueno, toda la guarnición de Mar del Plata se trasladó, o su gran mayoría se trasladó a Comodoro Rivadavia, y luego de ahí sí, algunos nos destinaron a Malvinas y otros se quedaron apostados ahí en esa zona. Bueno, fue medio de repente, digamos. Ya habían pasado el 2 de abril, ya había comenzado la toma de Malvinas, la recuperación de Malvinas. Así que bueno, había toda una movida al respecto, pero no sabíamos que íbamos a ir a la isla, mucho menos que iba a comenzar la guerra. ¿Tu familia cómo se lo tomó? ¿Tu mamá, tus papás? Bueno, en un principio ellos estaban enterados de la movilización, de que iba hacia el sur, pero no sabían que iba a las islas precisamente. Luego, por intermedio de cartas, yo me comuniqué con ellos y bueno, les comenté, y inclusive en una de las cartas les comenté que iba a un lugar. Después me trasladaron de Puerto Argentino, me trasladaron a otro lugar donde finalmente caímos prisioneros. Y yo, previo a esto, les comenté que me trasladaban, que iba a ir a un lugar más tranquilo, porque se suponía que por ahí los ingleses no iban a venir. Y bueno, y precisamente por ahí fue donde entraron, así que no fue el lugar más deseado, digamos. Pero este, bueno, de esa manera ellos, creo que fue una de las últimas veces que me comuniqué con ellos por carta, porque no hay que olvidarse que hasta ese momento y previo a la guerra inclusive, eh, la comunicación con las islas era bastante fluida, digamos. Con Argentina, los ingleses atendían en Comodoro Rivadavia o en Río Gallegos, o algunos estudiaban acá. Los vuelos argentinos iban permanentes a las islas. Entonces había maestros que enseñaban castellano en las islas. Y bueno, cuando se recuperaron las islas, empezó a funcionar el correo argentino, que ahora es argentino. Y bueno, entonces nos podíamos comunicar por intermedio de cartas. Al principio era normal porque no habían empezado los combates. Una vez que después del 1 de mayo ya se hizo imposible comunicarse. Qué terrible, eras muy chico, tienes 18 años nada más.
¿Tus compañeros tenían casi la misma edad? Tenía, ¿No? sí, había chicos de 18, los más chicos éramos nosotros, de 18, la clase 63. Después estaban los 62 que ya tenían un año dentro del servicio militar, de 19 años, y después estaban los jefes nuestros que tenían 20, 21, 24. El jefe, el máximo jefe nuestro del grupo que estaba yo, tenía 24 años, así que todos muy jóvenes. Sí. ¿Y cuán- Bueno, cuántos días estuviste en Malvinas? yo estuve desde el día 10 de abril, 10 o 11 de abril, hasta el día 1 de junio, que nos toman prisionero en Ganso Verde o Goose Green, y después estuve como prisionero de guerra, estuve unos días más ahí en Puerto Darwin, en Bahía San Carlos, y luego me trasladan en un buque a Montevideo, donde ahí era un lugar neutral, y bueno, los prisioneros los dejaban ahí y nos trasladaban a un buque argentino que nos llevó al río, a La Plata. ¿Y cómo fueron tus vivencias Este, como soldado argentino y después como prisionero en cuanto al trato? A la asistencia más que nada. el trato como prisionero fue bueno, lo que pasa es que uno no sabía qué iba a pasar, digamos, nunca habíamos tenido experiencia ni relatos de gente que había estado prisionera, así que era una incertidumbre al principio. Nos trataron bastante bien con la dureza de ser prisionero, pero eh, el estricto control, digamos. Pero bueno, una vez que estás prisionero, hay unas determinadas leyes de tratados de Ginebra y demás que hacen que, bueno, nos pusieron a nosotros en un galpón donde estaba escrito en el techo la palabra de prisionero de guerra para que no nos bombardeen, tanto de un lado como del otro. Ok. Y bueno, y después nos daban la comida que habían quedado en los galpones, nos dieron de comer bien, digamos, empezamos a comer bien a partir de que caímos prisioneros porque comíamos la comida que estaba guardada, que en muchos casos no se repartía, o no se podía repartir por los mismos combates. Qué Así curioso. que sí, fue bastante, dentro de todo, bastante bien la etapa de prisionero. ¿Y como soldado argentino? Y como soldado tuve la suerte de tener un jefe que fue como nuestro padre para todo el grupo, éramos 33 en total, que estuvimos en Ganso Verde ahí con dos piezas antiaéreas de 35 milímetros. Nosotros le dábamos protección al aeropuerto, a un aeródromo de aviones Pucará. Y tuve la suerte, porque a nosotros les pasó lo mismo, de tener un jefe que estaba acorde a las circunstancias, digamos, que nos cuidó, nos protegió, nos líder para nosotros, es nuestro padre hoy en día. Así que la verdad que tuvimos esa suerte, éramos muy compañeros entre todos, uno se va pegando al compañero cuando las cosas, las papas queman, digamos, así que uno trata de aferrarse a los compañeros y bueno, eso es lo que va llevando el día a día un poco más fácil, digamos. ¿Tenés alguna vivencia que haya sucedido que para vos sea como un cierre de la guerra, algo que describa lo que fue? Y los bombardeos permanentes, a nosotros nos bombardeaban de noche las fragatas y de día los aviones, así que tuvimos 30 días permanentemente bombardeados. Eh, bueno, después cuando caímos rendidos, tuvimos que hacer los pozos para los compañeros caídos y los veteranos de Inglaterra también que habían caído. Eso fue duro también. Y bueno, y los permanentes bombardeos que siempre digo que tuve suerte porque la bomba no cayó donde estaba yo, pero cayó al lado, a un metro, era muy normal que se bombardeara y nosotros estuvimos muy cerca siempre. Los aviones pasaban muy cerca,
la artillería de infantería de los ingleses también nos bombardeó permanentemente, porque las piezas nuestras eran las que no permitían que los aviones bombardearan fácil. Entonces después nos buscaban permanentemente, nos trataban de desactivar siempre las piezas y bueno, en todo ese lapso recibíamos bombardeos de todo tipo. Y entonces, bueno, eso te queda para siempre porque no te olvidas de las corridas, del escape, de ir a la trinchera, a cubrirse, de estar sin comer, sin dormir por los mismos bombardeos. ¿Tenías Eso es noción de lo que estabas viviendo o en ese momento no eras tan consciente? y al principio tenés miedo, como todo, no escapa el miedo, te acordás de la familia. Y después, con el día a día, ya es como algo normal, es algo, te vas acostumbrando y llega un momento que esperas o que pase lo peor o que termine porque ya estás cansado, te da lo mismo. Y bueno, lo único que uno se aferra a los compañeros y tratar de obedecer las órdenes que recibe de los superiores para tratar de hacer lo mejor que se puede. Pero llega un momento que uno se acostumbra a, a esa situación y ya es como que está jugado, entregado, digamos, no rendido, pero entregado a que bueno, ¿A qué que me suceda? toque y listo, ya está. Claro. ¿Y qué era? ¿Qué los motivaba a ustedes a seguir, más allá del Bueno, compañerismo? nosotros, al margen del compañerismo, fuimos, la verdad que fuimos convencidos, cruzamos convencidos a las islas, se nos preguntó a muchos eh, regimientos, se les preguntó si querían cruzar o querían quedarse. Algunos se quisieron quedar, no quisieron cruzar. Y los que cruzamos, cruzamos convencidos que íbamos a recuperar lo que es nuestro. O sea, nosotros, la generación nuestra creció con Malvinas, con que eran nuestras, con que eran las hermanitas perdidas. Entonces, no, es como que vas a recuperar algo tuyo. Claro. Y bueno, eso te motivaba, la bandera argentina, el sentimiento, y el no perder, y que los ingleses no nos pueden sacar esto. Y bueno, y después el sobrevivir día a día, la supervivencia y el estar bien con los compañeros o tratar de apoyarnos uno al otro, eso es lo que te va llevando el día a día a pasarlo mejor, a superarlo. ¿En qué momento caíste en cuenta que no había forma de que la Argentina gane? Bueno, nosotros teníamos de información que Gran Bretaña no tenía mucha munición, que no le sobraba mucha munición, que estaban con pocos días de reserva, digamos, y pensábamos que podía haber un retiro de ellos, sí, se podían llegar a retirar. Lo que no sabíamos que iba a pasar si se retiraban y volvían, porque no hay que olvidarse que Inglaterra jugó con Chile a favor y con la OTAN a favor, es miembro de la OTAN y Estados Unidos jugó a favor de ellos y le iba a brindar armamento y municiones hasta que nos sacaran. Así que teníamos una idea de lo que pasaba. Sabíamos que habían perdido muchos hombres, muchos buques, muchos aviones, pero no sabíamos si se retiraban y iban a volver. Ellos bajaron con mucha gente a las islas, a veces la diferencia en algunos lugares era 10-1, y bueno, así que no es que nosotros terminamos con armamento, por ejemplo, personal, pero el armamento más fuerte que teníamos, que eran los cañones, ya lo habían desactivado por los bombardeos. Entonces, bueno, uno se va dando cuenta que cada vez está más encerrado en el lugar donde está y en algún momento o cae por las buenas o cae por las malas. Claro. ¿Te quedó alguna secuela post Malvinas? Eh, queda el pensamiento, queda una mochila que es de por vida. La mochila esa la llevamos toda la vida, el recuerdo de que podíamos haber estado nosotros ahí hoy en el cementerio, en lugar de los otros chicos,
eh, las vivencias entre los compañeros, los del día a día, eso lo vas a llevar siempre. Y como es una gran enseñanza que tuvimos, de golpe, de 18 años pasamos a ser adultos en muy poco tiempo, también es un día a día porque permanentemente estás comparando lo que te pasa en el día con lo que sufrimos nosotros allá. El frío, las condiciones climáticas eran muy malas, son muy malas en las islas. Estuvimos mucho tiempo en algunos casos y la falta de comida, la supervivencia permanente, eso lo comparás todos los días después cuando estás acá calentito, con comida todos los días y bueno y demás. ¿Y Esos valores. cómo fue el regreso a la Argentina? Porque después de todo eso Y quedaba bueno, volver todavía, y en un contexto social bastante complicado. sí, la vuelta fue, bueno, queríamos estar con la familia, así que estuvimos primero una semana en Campo de Mayo, nos tuvieron, donde nos revisaron todas las revisaciones médicas de ese momento. Y luego fuimos a cada uno a su cuartel. A nosotros nos tocó ir a Mar del Plata, nos fue a recibir la familia, bueno, una alegría enorme y lo primero que queríamos hacer, estar en casa. Y luego continuamos el servicio militar por un tiempito más y luego vino la posguerra, que en algunos casos más dura que la guerra misma. Insertarse lo que nosotros creíamos que iba a ser fácil, que era reinsertarse en la sociedad, que no iba a haber problema, se nos empezó a complicar. Y la falta de trabajo, de oportunidades, no era lo mismo tener 18, 19 años y no haber estado en la guerra que haber estado para un empleador. Entonces, bueno, eso nos empezó a cerrar las puertas y a raíz de eso pasó lo que pasó, más suicidios en la posguerra que muertos en la guerra misma. Sí, eso es tremendo. Hubo muy poco acompañamiento psicológico. En realidad no hubo acompañamiento psicológico. Recién ahora están recibiendo, ¿no? Claro, cuando nosotros salimos, digamos, nos dieron de baja en el ejército y se terminó. No tuvimos más contacto con el ejército ni con los gobiernos de turno. Eh, Pensábamos que iba a ser distinto y que salimos a la calle como cualquier persona y no fue así. Entonces nos empezamos a encontrar con una realidad y nadie nos abría las puertas y bueno, empezaron a haber determinada cantidad de problemas hasta que en el año 90 o 91 el Estado empezó a tomar a los veteranos en algunos trabajos estatales para dar un poco de contención y empezó a dar una obra social, porque la mayoría no tenían obra social o no teníamos obra social. Entonces nos empezó a dar una obra social que, bueno, hasta el día de hoy es bastante compleja porque en muchos casos no nos cubre el sistema de salud. ¿Te arrepentís de haber ido a Malvinas? No, la verdad que no, arrepentido no, porque creo que es una causa justa. Creo que la guerra no es el medio para recuperarla, pero estamos orgullosos de haber ido a defender lo que es nuestro, eh, orgullosos de lo que dimos, de cómo lo hicimos, dimos todo, más no podíamos dar. Y bueno, y siempre recordamos a los que quedaron allá en el cementerio. A mí me tomaron prisionero cerquita, muy cerquita donde está el cementerio en Darwin, así que eh, sé bien, conozco bien esa zona y bueno, siempre los tenemos presentes a los camaradas que quedan allá y en el Atlántico Sur. Así que vuelvo a repetir, orgullosos por haber defendido a la patria, a la bandera. Yo llegué a Malvinas con la bandera argentina y me retiré y todavía flameaba la bandera en Puerto Argentino. Y bueno, eso es lo que esperamos que algún día vuelva a suceder. ¿Y qué te dirías a vos mismo de 18 años antes de ir a la guerra? ¿Cómo te prepararías? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo? Y que se cuide mucho, que se arme bien, que le haga caso a su jefe, que, que sea amigo y compañero de los amigos y compañeros que tiene alrededor. Eh,
eso, que cumpla a rajatabla las órdenes, que hay determinadas cosas que uno no sabe por qué se hacen, pero en los libros de estudio de guerra están y hay que cumplirlas y salvavidas eso. Y bueno, y siempre al lado del camarada o compañero, que es por lo que uno termina peleando, para salvarse uno y salvar al compañero. Y hablando de compañeros, ¿te quedaron amistades de la guerra? Sí, sí, nosotros tratamos cuando podemos de juntarnos con los compañeros. En estos días nos mensajeamos si estamos a distancia. Yo tengo muchos compañeros en Buenos Aires y algunos en Mar del Plata también, que estuvimos ahí en ese lugar. Así que bueno, en esta fecha, si podemos, nos juntamos. Si no, nos juntamos en otra o previo al 2 de abril o durante el año. También nos juntamos acá en 9 de julio con los compañeros de 9 de julio, que han estado en otros lados también, en General Belgrano, en Puerto Argentino. Así que de vez en cuando también nos juntamos, porque en realidad nos hace bien a los veteranos hablar con otros veteranos. Es una manera de aliviar la mochila que llevamos. Claro. Bueno, para ir terminando, ¿cómo te pega a vos el 2 de abril? ¿Revivir todos los años? Bueno, en realidad es una asociación de recuerdos que tenemos, de recuerdos de todo, de la guerra, de la familia, de cómo uno vivía antes de la guerra, como decías vos, eh, lo que pasaba en esa época, la familia, lo que sufrió, porque nosotros fuimos a la guerra, pero la familia estaba en sus casas, toda la familia esperando noticias de uno, los abuelos, todo. No era solamente que estaba yo y no sufría nadie más en este caso. Era toda una familia o una comunidad pendiente. Acá hay chicos que son de lugares muy chicos, de pocos habitantes, y era toda la comunidad esperando noticias del que ha habido a Malvinas, o en un barrio. Entonces, bueno, vienen todos esos recuerdos, pre-Malvinas, durante Malvinas, post-Malvinas, todo lo que pasamos, todo lo que vivimos cuando llegamos. Y bueno, y la lucha que tenemos ahora, hoy en día, también nos hace a veces olvidar un poco, eh, porque siempre estamos, después de 41 años, luchando una salud mejor, más equitativa para todos, eh, porque hay chicos, nosotros en la provincia de Buenos Aires quizás no nos sentimos tanto, pero hay lugares en el interior que están muy desprotegidos todavía, no se les ha solucionado algunos problemas. Y bueno, en eso estamos. Esos días no solamente el 2 de abril, desde el 2 de abril que comenzó el conflicto hasta el 14 de junio, estamos recordando fechas. Cada grupo recuerda su fecha, su bautismo de fuego. Nosotros tuvimos el bautismo de fuego en el 1 de mayo, eh, que fue el primer bombardeo que sufrimos cuando se bombardeó el aeropuerto, la pista de Puerto Argentino, el 1 de mayo a las 4:40 cae la primera bomba, y bueno, ese fue el bautismo de fuego de la artillería antiaérea, de la aviación también. Entonces, bueno, están las fechas de bautismo de fuego, las fechas de los combates, del Monte London, de Ganso Verde, de Bahía San Carlos, de Monte Harriet, todas las fechas que vamos recordando entre todos los veteranos. Y bueno, y hoy en día con el teléfono, la computadora, hay mucha información. Nos vamos haciendo el aguante uno al otro. Bueno, bien. Bueno, me quedo con eso, me quedo que aunque más allá de que la guerra tuvo cosas malas, pero también salió un lindo grupo de personas y que bueno, la lucha continúa igual. Sí, es así. Nosotros siempre estamos peleando por algo. No tendría que ser así, pero bueno, ¿No? es algo que tendría que haber estado solucionado hace 40 años, pero bueno, es así y tratamos de hacerlo de la mejor manera y de pelear, a veces no por uno, sino por otros compañeros que necesitan.
y sí, quedó la amistad entre los veteranos, entre los grupos, como en toda comunidad hay diferencias, tenemos diferencias con algunas agrupaciones, pero tratamos de agruparnos, de estar lo mejor posible y que nos quede, y tratamos de rescatar lo bueno, la experiencia que nos ha quedado para sobrevivir y para llevar la vida un poco mejor. Bueno, Guillermo, muchas gracias por el tiempo compartido. La verdad sos un héroe, es un orgullo para mí hacerte una entrevista. Nunca había tenido la oportunidad de hablar con un excombatiente. Muchas gracias, de verdad, muy lindo. Bueno, gracias a vos por esta oportunidad que me das de hablar y siempre decimos lo mismo, los héroes son los que quedaron para nosotros, los que quedaron allá en guardia permanente y nosotros somos simples soldados que fuimos a combatir y tuvimos la suerte de volver y tenemos la obligación hoy en día de tratar de que no se olvide la causa y que recuerden permanentemente a los chicos que quedaron en Malvinas. Exactamente, es una obligación social que tendríamos que tener todos. Bueno, muchas gracias, Bueno, Guillermo. gracias a vos. Bueno, cualquier cosa, nos vemos. Dale. Gracias.